Hola, hola, bienvenidos nuevamente a esta invitación y a esta cita tan especial de temas claves. Hoy, por supuesto, contamos con uno de nuestros invitados que nos va a enseñar cómo vivir, cómo plantearnos en la vida retos y sobre todo, cómo poder en esta vida alcanzarlos. Quiero darle la bienvenida a Duván Correa. Bienvenido, Duván. Muy contento de estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y ustedes se preguntarán, ¿y esta persona tan joven, este muchachito que ven aquí sentado, qué nos va a enseñar? Y yo quiero decirles que nos va a proponer una enseñanza de vida muy interesante, porque conozco a Duván de hace muchos años, tiene la misma edad de mi hijo mayor, y sé también buenas cosas de su vida. Así que entonces les invito a que estén relajados, a que nos acompañen y a que escuchen lo que Duván hoy va a contarnos. Duván, ¿de dónde eres tú? De Medellín. ¿Naciste allá? Sí, señor, nací el 18 de julio de 1988. Eso, saquen cuenta, son 24 años, del 88 para acá, muy bien. ¿Y tus papás eran de allá, Duván? Sí, señor, mi papá trabajó un tiempo. Ajá. Y fue asesinado. Sí. Y mi mamá murió de cáncer en el colon. Okay. Hace ya 15 años. 15 años. Sí, sí. Yo conozco parte de tu historia, pero me gustaría que le contaras también a los televidentes. Cuando muere tu mamá, tu papá, es lo que tengo entendido, tu papá queda a cargo de ti y de tus hermanos, ¿sí? Sí, señor. Ajá. Mi papá queda a cargo de nosotros. Uh-huh. Asumió la responsabilidad de nuestras vidas de una forma no correcta. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque se entró en el licor. Uh-huh. Y nos descuidó el hogar. Ya, sí. Entonces ahí fue donde nos cambió pues la vida, porque al morir mamá, mi papá pues creyó que la vida terminaba ahí, pero sí. no se interesó por nosotros realmente. Cuando dices nosotros, ¿eras tú y? Mis otros 4 hermanos. 4 hermanos, Sí, ok. sí. ¿Tú eras el mayor? No, yo soy el del medio. Ajá, muy bien. Entonces ahí pues esa irresponsabilidad de mi papá Sí. nos llevó a estar en la calle, a conocer cosas que una vez no debe conocer. ¿A qué edad? ¿A qué edad te pasó eso? 8 años. 8 años, ok. O sea que si tú eras del medio, 8 años, tus hermanitos que te siguen... Tenían 6 y el menor, que es Jonathan, 5. 5, ok, muy bien. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Ustedes se salían a la calle? Mi papá salía a trabajar 6 de la mañana. Uh-huh. Él pretendía que nosotros fuéramos a estudiar, Uh-huh. pero no teníamos como la posibilidad de hacerlo porque no había alimentos, no había educación. Entonces salíamos a jugar de 6 de la mañana a 12 de la noche. Sí. Que él llegaba de una forma pues triste, pero entonces llegaba a servirnos comidas ahora cuando Ya. en ese momento no había. Claro, claro. Sí. ¿Y salían a la calle? ¿Esto en qué barrio es en Medellín? El 2 de octubre, la Comuna 6. La Comuna 6, ok. Y entonces ustedes salían y más bien como vida de calle era lo que Sí, tenían. Totalmente vida de calle. Sí. Perdón, ibas a contar algo. No, sí, no, ve. No, es que recuerdo de una historia que te oí alguna vez y es que bajaban hasta el Éxito a robar, ¿cierto? Sí. ¿Y qué robaban ahí? Galletas, chocolates. Uh-huh. Mi hermano entretenía al celador. Uh-huh. Y como yo era el mayor de los 3, yo sacaba los dulces. Pues, por la misma necesidad lo hacíamos, realmente. Uh-huh. Hasta que un día Dios nos empezó a transformar y a conocer gente especial. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo es esa transformación, Duván? Nosotros conocimos una persona, Luz Marina Agudelo, Uh-huh. que ella dirigía un hogar en Bogotá Sí, y es prima de un compañero que estuvo con nosotros, sí. de los cuales andamos en la calle. ¿Ustedes andaban también con ese Con él, muchacho? sí. Ok. Uh-huh. Entonces ella se enamoró de nosotros, de nuestro caso, y Uh-huh. dijo que en Bogotá había una oportunidad, que era una oportunidad que trascendía de darnos comida, alimentos, que había alguien especial que nos quería brindar la mano. Uh-huh. De ahí mi hermano mayor decide que lo mejor es mandarnos para Bogotá y Perdóname, y el mayor, Nando,
Sí, señor. Lo conozco. ¿Qué hacía en esa época? En esa época él tenía 21 años, Sí. estaba recién casado y había formado su familia, entonces Ya no vivía con ustedes. ya no vivía con nosotros, entonces Ujú. nosotros estábamos solos con mi papá Sí, y para él era muy difícil porque él tenía que sostener su familia, sí, más sostener a nosotros no le daba, entonces claro. él decidió que lo mejor era enviarnos a nosotros a Bogotá. Y él asume esa responsabilidad de Y él enviarlos. sí, él asume esa responsabilidad porque mi papá realmente no era capaz. Y entonces, déjame hacerte esta pregunta. ¿Y ustedes se vinieron felices y contentos para Bogotá o cuál fue la reacción de ustedes? La tuya, por ejemplo. Era difícil, yo creí, nos daba miedo que de pronto nos pasara algo, Ujú, porque íbamos por un lugar desconocido, pero Dios estaba obrando. ujú. Entonces, era con sueños, nos vinimos con muchos sueños, sueños que estamos alcanzando. Ok, de eso hablaremos en un momentito. Sí. Vamos paso a paso. Y entonces, se vienen para Bogotá, a este hogar. ¿Qué edad tenías tú cuando vienes a este hogar? 10 años. 10 años, ok. Con tus hermanitos, con tus mis- dos hermanos Con mis dos hermanos, menores. Diego y Jonathan. Ah, ok. Y llegas a ese hogar, Llegamos a ese hogar el 6 de junio del 2000, que es el Hogar Esperanza. el hogar Esperanza. Perdón, ¿la fecha qué? 6 de junio del 2000, Del año 2000. Estamos hablando hace 12 años. 12, 13 años ya casi. Ok. Y entonces, ¿qué encuentras tú ahí? Encuentro muchos niños, Sí. pero un hogar, el hogar que nosotros siempre quisimos tener. ¿Por qué un hogar? Porque se sentía el amor. Yo creo que el amor era inmenso, entonces nos tenían paciencia, Ujú. tolerancia, nos enseñaban del verdadero amor que es el amor de Dios. Ujú. Entonces nos empezaron a enseñar pues que no vinimos a este mundo por casualidad, sino que todo es un objetivo Ujú. y que Dios tenía planes para nuestras vidas. Ok. Y en esos aprendizajes de esa época, ese primer contacto, digamos, con Dios de una manera evidente, ¿fue fácil para ti? No, pues yo creo que fue difícil porque como nunca tuvimos eso, Ujú. pero nos enseñaron de que había un Dios, de que Él protegía al huérfano, Sí. y entonces fuimos entendiendo que Él era el que nos sostenía. Sí, ok. Y entonces empiezan a crecer allí, ¿estudian? ¿Van al colegio? En ese entonces los profesores iban al hogar, Ajá, teníamos un profesor de inglés, el de español, que Sí. todos los días nos daban clases en el hogar, sí. A todos los niños que a estaban ahí. todos los 12 en ese entonces. Ujú. Entonces ahí empezamos como a estudiar en forma. Sí, muy bien. Sí, señor. Y entonces luego vas creciendo, me imagino que hacen amigos ahí con otros muchachos. Sí, señor, hicimos amigos, cada 8 días asistíamos a la iglesia, Ujú, teníamos la oportunidad de aprender panadería, ujú, otras actividades pues que nosotros no teníamos la oportunidad antes. ujú. Muy bien. Y luego que ya sabes todo esto, tú aprendes la panadería, ¿verdad? Sí, Muy bien. Yo siempre te vi por ahí de uniforme y de Sí. delantal y todo. sí la aprendí muy bien. Eras como un buen panadero, ¿no? Sí. ¿Y todavía te acuerdas de hacer pan? No, ya he perdido La práctica. la práctica. Me decías ahora, encontraste otros muchachos allí, te hicieron amigos. ¿Todavía conservas amistad con algunos de estos muchachos? Yo diría que con todos. Ajá. ¿Te hablas con ellos? Pues tienes relación con Sí, ellos. nos visitamos, ellos van, Ujú, recordamos nuestra niñez ujú. y nos llenamos de alegría y de emoción. ¿Y cómo es tu balance hoy de tu niñez? Hay una vida después de conocer el hogar, Ujú. porque a través del hogar conocimos a Dios. Ujú, Hay una vida antes y una vida después del hogar. ujú, Son los mejores momentos de nuestras vidas. ujú. Lo digo por mis hermanos y por mí, Sí. que aún lo recordamos y el hogar cambió nuestra vida. Muy bien, yo en estos días te oía hablando con algunos de los muchachos de allá y entonces ese muchacho que ya salió, que ya tiene su casa y su familia como tú, decía, no, pero es que cuando uno vivía allá era muy rico. Sí, Sí. sí, teníamos todo Ajá. lo que un niño del común tiene. ¿Y qué tiene un niño del común? Un niño del común tiene amor, Sí, un hogar donde se siente protegido, sí.
Y eso era lo que me hacía falta. Muy bien. Antes no te sentías protegido. No. No. Antes hacía falta amor. Ok. Y tú ves el amor como protección, es lo que entiendo. Sí. Muy bien, muy bien. Duván, muchas gracias, porque sé que es un poquito difícil hablar de la vida de uno cuando ha sido una vida dura. Creo que para todos una gran lección. En un momentico volvemos, porque esto no termina acá. Yo quiero saber qué más pasó. Ok, ya volvemos. Vuelve el primer periódico cristiano en Colombia. Ahora online. Desafíoonline.com. La actualidad de la iglesia al alcance de un solo clic. Unidad, noticias, palabra, familia. El primer periódico cristiano en Colombia. Desafío. Bienvenidos nuevamente, temas claves. Duván Correa, nuestro invitado de hoy. Duván, 8 años, pierdes a tu mamá, tu papá queda a cargo de la casa, entiendo que era un hombre alcohólico, Sí. no puede cuidar a sus hijos, 3 hijos. 5. Bueno, pero los que vivían en casa en ese momento, 3. Pues ustedes y tú el mayor de ellos. Y en un momento de la vida conoces a alguien que te habla de un hogar en Bogotá. Él viene de Medellín, se trasladan y llegas a ese hogar. Nos hablabas que ese hogar te ofreció protección, seguridad, Amor. y que son buenos recuerdos esos. Sí. ¿Sí? Los más gratos de mi vida. Muy bien. Y tengo entendido entonces que luego el hogar empieza a ser dirigido por otra Luz Marina. Sí, entonces hay un cambio para bien. Sí. Y ese cambio fue bueno. Llegó Luz Marina Patiño. Ella nos cambió nuestra forma de ver. Ella nos enseñó que debíamos de mejorar nuestra calidad de vida, de que éramos hijos de Dios y que por lo tanto merecíamos lo mejor. Nos decidió sacarnos a colegios privados. No estudiamos en colegios del Estado, sino en privados. Educación de calidad. Sí. Comida mejoró totalmente. A relacionarnos con otras personas. Entonces eso nos llenó de más ganas de seguir en el hogar. Ya. De ser grandes personas. Ok. Y aquí hay una cosa que siempre me ha despertado curiosidad, y es en la medida en que ustedes crecen, tú por ejemplo llegas a la adolescencia y empiezas a desear conocer niñas y noviazgos y todo esto, y no te daba pena decir soy de un hogar de niños. ¿Cómo manejabas eso? Yo, a comparación de mis compañeros, sí lo hacía con menos vergüenza, porque a uno sí le avergonzaba decir que era de un hogar y que en ese hogar vivíamos 20. Eran 20, vivían ahí. Y dormíamos en cuartos de a 10, de a 5. Entonces, pero la gente pues fuimos entendiendo que esa era nuestra casa y que éramos 20 hermanos. Entonces, la pena fue pasando. Fue pasando. ¿Y tuviste novias en la época del hogar? Sí, tuve un par de novias. Un par de novias, qué discreto este muchacho, muy bien. y ¿cómo fue tu vida, digamos, en esa perspectiva de la adolescencia, que es una vida de rebeldía, que es natural que a veces queramos confrontar la autoridad y en fin? Un tiempo difícil, yo me rebelé, era grosero, pero empecé a asistir a unas charlas de jóvenes en la iglesia. Sí. Y a encaminarme como en salidas misioneras y todo este cuento de enseñarles a los otros del amor de Dios. Sí, o sea, el rebelde enseñando sobre el amor de Dios, ¿sí? Empecé a asistir a las charlas y como que a cambiar esa rebeldía que no tenía como objetivo. Entonces, y a dar ejemplo y testimonio a mis hermanos menores, que yo era uno de los mayores del hogar. Entonces, los marinos inculcaban mucho que el testimonio, de que los otros vean nuestro ejemplo, y empezamos como a cambiar. Muy bien. Y yo me acuerdo que una cosa que repetías era que querías ser empresario. ¿Eso sigue funcionando en tu vida? No, ya he cambiado un poco. Ya me dedico a otras cosas. Ok. Yo quería ser empresario, ingeniero industrial. Sí. Pero me di cuenta de que hay un don y hay una habilidad que Dios le da a uno. Y ahí vamos. Ah, muy bien. Ya vamos a hablar de tu don y de tu habilidad. Pero bueno, y entonces, en esa época de la adolescencia, vas enrutando tu vida, ¿terminas tus estudios?
termino mis estudios de bachiller. Sí. Estando en el hogar. Estando en el hogar. Ujú. Me gradué de bachiller bien graduado. Sí. Creo que fuiste un buen alumno, ¿no? Tuviste como Sí. buenas notas. Tuve buenas notas, Sí, me sí, sí. porté Ujú. muy juicioso en el colegio. Sí, quiero aclarar que algún día me tocó ir por las notas de este muchacho. Entonces recuerdo muy bien el profesor hablándonos del muchacho que prometía. Eso fue lo que dijo el Sí. profesor. Muy bien. Entonces de ahí me gradué pues de grado 11 Ujú. de un colegio bueno, Sí. que el hogar nos dio la oportunidad, ¿cierto? Ujú. Y más luego pues me fui a vivir a Medellín. Ok. ¿El hogar paga estos colegios? ¿Los pagaba? Sí, señor, él paga aún los colegios. Los paga todavía. Sí. Ok. ¿Y esa plata de dónde sale? Pues sabemos que de Dios, pero lo pone en el A corazón de través de quién. personas, de donantes, Ok. que son los que sostienen la casa. Ah, ok. Entonces es toda una obra pues de... Sí. Ok. Listo. Entonces terminas tu colegio y decides irte para Medellín. Sí, señor. ¿A qué te fuiste a Medellín? Me fui, O sea, ¿a qué regresó a Medellín? Pues, en ese regresé a estar con mis hermanos, los dos anteriores, pues Fernando y Silvana, momento. que fueron los que se quedaron en ese entonces. Sí. Pues a salir adelante, a estar en familia. Ujú. Ya de ahí empecé a estudiar ingeniería industrial. Ujú. Estudié 6 semestres Sí. de ingeniería industrial. Sí. Y luego me incliné por otra carrera. ¿Perdiste relación con el hogar en ese tiempo? No, todavía teníamos comunicación con el hogar, con Luz Marina. Sí. Yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en la casa de Luz Marina también. Ujú. Sí. Entonces todavía sosteníamos ese amor de familia que aún no se ha perdido. Ok. ¿Y estudias entonces ingeniería industrial? No, actualmente estudio arquitectura. Ajá. El hogar me siguió ayudando enormemente con el Ah, semestre. Te seguía ayudando Sí, el lugar. señor. Ajá. Desde la distancia en Medellín, ellos me apoyaban con la plata del semestre, Ajá. de los 6 semestres Que cursaste de ingeniería industrial. Muy bien. Más luego decidí cambiar a arquitectura Ujú. porque inicié como en un trabajo en construcción, como ayudante de construcción. Ajá. El director de obra en ese entonces me empezó a asignar tareas que no eran comunes en un obrero. Ujú. ¿Cómo qué? ¿Tareas de qué? Tareas de banco, Sí. vaya sus documentos a las empresas estatales, Sí. espere. Sí. Entonces él vio y aún me dice que yo era una persona digna de confianza. Ajá. Entonces los principios y los valores que me inculcaron en el hogar eran honestidad, ese respeto por lo que no es de nosotros. Ujú. Entonces ellos empezaron a ver de que yo era una persona digna de confianza y que por lo tanto me pueden asignar tareas diferentes. Sí. Después de esto trabajé un tiempo en una mina de oro En una mina, te fuiste a una mina. Ujú. como supervisor en salud ocupacional y seguridad industrial empírico, Ujú. devengando ya un poco más de un salario mínimo. Entonces trabajé un tiempo allá y este arquitecto me volvió a llamar Ujú. por una obra grande que iniciaron. Entonces ahí es donde nació como ese amor por estudiar arquitectura. Por la arquitectura. Ah, ok. Entonces por esa razón. Muy bien. ¿Hoy sigues trabajando en esto de la arquitectura? Sí, trabajo en esa empresa de construcción Sí. y realizo actividades muy específicas, Sí. como realizar actas Ajá. de cobro, Sí. gestionarlas, estar pendiente de los trabajos, de que el trabajo se haga con calidad y con amor, Sí. que es como lo más importante, trabajos de calidad. Muy bien. Y hacia el futuro, ¿qué has pensado? ¿Qué has pensado de tu vida? He pensado que valió la pena todo lo que hicieron por mí. Bueno, pero ese es el pasado. Ese es el pasado. Hacia el futuro. Hacia el futuro, terminar arquitectura Sí. y empezar como a ver si podemos formar como una empresa familiar. Ah, pero entonces sí sigues pensando en ser empresario. Sí. Ok. Entonces es como el sueño. Sí. Actualmente estudio y como muy centrado en lo que quiero. En lo que quieres de la vida. Sí, señor. Muy bien. ¿Y has pensado, por ejemplo, esa empresa dedicada a eso, a la construcción? A la construcción.
Muy bien. Dedicar a la construcción y poder como darles a mis hermanos también Ujú. estudio y que ellos vean que vale la pena. Sí, muy bien, porque se nos olvidó contar que cuando te devuelves tú de Bogotá para Medellín, sales del hogar y te devuelves, tus hermanos se van contigo. Sí, ellos deciden también que seguirme, entonces consiguieron trabajos en gremios diferentes, Ujú. formaron sus familias, entonces nuestras vidas han cambiado. Han cambiado radicalmente. Sí. Muy bien, Duván, de ese niño que llegó al hogar, al joven que eres hoy en día, al adulto que eres hoy en día, ¿cuáles son las 2 grandes lecciones que has aprendido? He aprendido que nuestras consecuencias, que nuestros actos traen consecuencias buenas o malas, Ujú. y que la lección es tomar buenas decisiones, Ujú. pero siempre mirando hacia Dios y pidiéndole a Él que nos guíe, Ujú. que Él es el camino. Entonces, orar mucho y pedirle a Dios que nos muestre el camino sin tomar decisiones a la ligera. Muy bien. ¿Tú consideras que haber conocido de Dios en el hogar cambió radicalmente tu vida? Sí, cambió mi vida y cambió la vida de los míos, Ajá. porque ellos ven en mí el amor de Dios. Sí. Creo que la clave está en que Dios entra en nuestras vidas y nos transforma y transforma a los que nos rodean. Muy bien. Dios es el máximo creador y el único que puede transformar la vida de las personas. Muy bien. Me gusta mucho a veces ver a Duván por ahí leyendo. ¿Cuáles son tus lecturas favoritas? Leo, digamos, libros como los de Héctor Abad, Lince, Sí, El olvido que seremos, Sí. Sábato. sí. Ernesto Sábato, un buen autor, sí. Me gusta leer y el ejemplo lo aprendí de usted. Ah, gracias. Pero, a ver, ¿y lees y te ha ayudado leer en la vida? Sí, creo que hay muchas enseñanzas. El leer Ajá, me ayuda y nos instruye. ajá. Entonces leer guía, leer fortalece y Sí. ayuda. Ok. Y tu vida actual, donde trabajas, estudias, atiendes un hogar, ahora vamos a hablar de eso, de su familia. ¿Tú consideras que eso era lo que querías de niño? ¿Habías pensado alguna vez en ese tipo de cosas? No, yo creo que yo tenía otro pensado. Ajá. Yo había pensado, pues, de pronto irme de viaje, irme a otro país, Ujú. pero las cosas se fueron dando, entonces ya ahora tengo un hogar y una familia por la Ujú. cual debo velar. Ok, muy bien. Y última pregunta de este segmento, Duván. ¿Eres un hombre feliz? Sí, soy un hombre feliz. ¿Por qué? Porque Dios ha llenado mi vida, porque considero que he hecho las cosas bien y Ujú. con principios y valores. Ok, muy bien. Bueno, entonces ya oyeron, Duván Correa, un hombre feliz. Ahora volvemos para que sigamos hablando sobre su vida de familia. En un momento nos vemos. Vuelve el primer periódico cristiano en Colombia. Ahora online. Desafíoonline.com. La actualidad de la iglesia al alcance de un solo clic. Unidad, noticias, palabra, familia. El primer periódico cristiano en Colombia. Desafío. Hola, hola, nuevamente en temas claves. Nuestro invitado de hoy, Duván Correa, nos está contando acerca de su vida. Hemos sabido que de muy niño sufrió la pérdida de su mamá y posteriormente tuvo que vivir en un hogar de niños, el Hogar Esperanza, donde se crió, se acabó de criar, se formó, se educó, se hizo grande y volvió luego a Medellín a hacer su vida. Creo que vamos ahí. Sí, señora. Muy bien. Duván, volvamos un poquitico a esa época en la que, claro, pierdes tu mamá, es un golpe duro para ustedes. Sí, es muy difícil porque nosotros de 6 años sin mamá, Claro, sin quien nos protegiera, es muy difícil. es muy complicado, ¿no? Y posteriormente muere tu papá.
2 años después muere mi papá. Ujú. Muere en una de las comunas, Sí, por circunstancias que aún no sabemos, sí. pero pues lo asesinan y hasta el momento No sabemos no qué sabemos pasó. qué pasa. Por supuesto, con la pérdida de tu mamá, pues tu papá no sabe cómo tener un hogar. Eso sí, entonces como no sabe sostener un hogar, entonces se dedica a otras cosas, Se dedica al licor, Al en fin. licor. Ok, otro tipo de vida. ok. Cuando tú te enteras de la muerte de tu papá, ¿qué sentimientos tienes tú frente a tu papá? Nos enteramos estando en el hogar. Ujú, En el año 2002, yo creo que fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, ujú, porque nosotros siempre tenemos la ilusión de volver donde mi papá, pues de darle y apoyarlo para que fuera un buen hombre. ujú, Entonces es un sentimiento de qué le pasó, porque no luchó por nosotros, ujú. porque estando, pues siendo una persona adulta, no luchó por sacarnos adelante. Muy bien. ¿Tuviste la oportunidad de perdonar a tu papá? No, porque en ese entonces no, porque nunca lo volvimos a ver después de que nos vinimos para Bogotá, no, Pero tenías contacto con él, muy poco. Ah. Con el que siempre tuvimos contacto fue con mi hermano Fernando. con tu hermano grande, sí. Entonces mi papá poco llamaba, estaba muy poco pendiente de nosotros. ¿Y luego de su muerte has tenido la oportunidad de perdonar? Sí, yo creo que ya lo perdoné, Ujú. que lo perdoné y que me siento muy, muy feliz Ujú. de haberlo perdonado. Ok, muy bien. Luego ya tú, en tu regreso a Medellín ya de grande, formas un hogar. Sí, Y ahora eres tu papá. sí. ¿Cuántos Mi papá. años tiene tu hijo? 3 años y medio 3 años y medio. tiene Ok. mi hijo, ¿Qué se llama? Joan Steven. Ok, ¿y tu esposa? Liliana Liliana. Muy bien, entonces con Liliana y Joan, y Joan entonces formas un hogar. formamos una. ¿Cómo te ves tú como papá? Le pido mucho a Dios que me ayude a ser un buen papá, Ujú, a no repetir la historia, ujú, a ser el papá que yo siempre quise tener. ujú. Entonces me considero buen papá. Y ¿Y por qué te consideras buen papá? porque lleno a mi hijo de amor, Ujú, de tolerancia, de buen ejemplo y de Ujú. testimonio de vida, sí, de que vea que tiene un papá que quiere ser muy bien. un buen papá. Bueno, en eso estamos todos, ¿no? Tratando de ser buenos papás. Buenos papás. ¿Y qué piensas, por ejemplo, ahora que ves a tu hijo y que va creciendo y se va haciendo cada vez más grande y más independiente y más autónomo? ¿Qué deseas para él? Deseo lo mejor como todo papá, ¿cierto? Ujú, Y deseo y lo estamos encaminando en el amor de Dios, ujú, de que antes de mí hay un Dios ujú, que lo quiere ver feliz, que Ujú. Él es el que nos guía y que nos enseña de que la vida es mejor siempre y cuando estemos con Él. ujú. Entonces es como el objetivo. Eso esperas para él. Eso espero para él. Muy bien. Y por lo pronto le estás proporcionando pues seguridad. Seguridad, buena educación, Ujú. buen ejemplo. Buen ejemplo. Como le digo yo a mi Lili, Ujú. vamos a dedicarle buen ejemplo a nuestro hijo. Muy bien, muy bien. Qué buena decisión. Así que entonces vemos ahora a un Duván ya grande, de papá, cabeza de familia y sobre todo creo yo también una persona que inspira mucho ejemplo para sus hermanos. Sí, Ajá, mis hermanos, pues los menores Diego y Jonathan, sí. ven en mí una persona digna de seguir, digna de confianza, y yo pido mucho pues, en mis oraciones a Dios de que me ayude a ser ese ejemplo que ellos necesitan, Que ellos requieren que ellos todavía, requieren, claro. sí, señor. Muy bien. Y además, Duván, pues preguntándote ahora de tu vida, digamos si yo te preguntara, estamos en el 2013, y yo te dijera, ¿cómo te ves tú, por ejemplo, de aquí a 10 años? Imagínate, estamos hablando del 2023. Me veo como un arquitecto con muchos principios, valores y lleno de cosas lindas de la vida que
Dios proporciona con el tiempo. ¿Cómo qué? ¿Qué cosas lindas le pides tú a Dios? Paz, Ajá. tranquilidad para los míos, Ujú, para las personas que me han dado ejemplo durante tantos años, ujú. para mis hermanos del hogar, porque Ujú. los considero mis hermanos. Con los que creciste Con en el los que hogar, tú crecí. los llamas también hermanos. Sí, porque Ujú. fueron mis hermanos. Ahí estaba Luz Marina, que fue el ejemplo de mamá, Sí. del que carecimos muchos. Ujú. Entonces, mucha prosperidad para ellos Sí. y estar llenos de lo que siempre no tuvimos. Entonces, eso espero estar dentro de 10, 15 años. 10, 15 años. Y un empresario. Sí, O sea por que supuesto. sí sigues en esa persistencia. Yo espero que sí, sí. Esa ha sido una idea muy fija en la vida de Duan y por eso le insisto yo tanto que vuelva otra vez a ella, porque sé que en su corazón arde mucho ese deseo de manejar sus cosas, de ser una persona que muy seguramente lo vas a lograr de la mano de Dios. Duan, interesante que nos cuentes esto. Tu esposa, tu Lili, ¿no? Le dices tú. Sí, señor. Ella sabe de tu pasado, conoce Conoce que mi creciste en pasado. un hogar. ¿Qué piensa ella sobre todo esto? Ella dice que es muy bonito Ujú, ver que nosotros no tuvimos como lo que le pasó a muchos de mis compañeros, ujú, que están muertos, que decidieron otro tipo de vidas. ujú. Cuando dices compañeros te refieres a la gente A la gente del barrio, de la comuna. de la comuna. Ok, sí. Entonces ella dice que es muy bueno ver pues, que hay sitios y hogares como el Hogar Esperanza Ujú, que por medio de Dios transforman vidas. ujú, Que ella dice que ese hogar fue la casa mía ujú, y que eso es muy bonito, y ella todavía le despierta nostalgia cuando yo le digo que estoy en el hogar y que me da como esa nostalgia recordar esos tiempos bellos. Entonces mi Lili dice que es una bendición de Dios, Ujú. es un ejemplo de vida. Muy bien. Y a propósito del hogar, ¿has ido al hogar ya grande? Sí, actualmente como estoy trabajando en un contrato que tenemos nosotros por acá, Sí. yo procuro ir todos los días. Ajá. ¿Y qué sientes cuando llegas allá a este hogar? Siento felicidad y una nostalgia que invade mi vida, pero es esa nostalgia de buenos recuerdos. Ajá. Y he llorado mucho porque yo quisiera volver a esos tiempos, yo quisiera volver a ser niño para estar en el hogar. Otra vez, en el corazón, seguramente seguiremos siendo niños. Y cuando ves a estos chiquilines, los nuevos, ya de una generación nueva de niños, ¿qué piensas? Qué tan bueno para ellos Ujú, que esa oportunidad que Dios les ha dado es de aprovecharla, como se los decía ayer. ujú. Yo tuve la oportunidad de hablar con dos de ellos, de que Ajá. aprovecharan que esa oportunidad se la da Dios Sí. y que ahí es como un trampolín para ser grandes en la vida. Ujú, Que ahí pues, los rodea personas, buenas personas, ujú. personas con principios, con buenos ejemplos de vida. Entonces, eso es lo más importante. Ujú. Que muchas veces ellos no lo van a entender, como quizás tú no lo entendiste Como a yo no los lo 8, entiendo. 10 años, 10 12. años. Sí, Que creíamos que no, esto es por montárnosla, por sí. Que la disciplina. eso. Entonces, ahora ellos pueden ver el ejemplo de que sí vale la pena y que hay muchos errores, pero que ahí estamos trabajando en eso. Muy bien, y que pues te vean a ti como un gran resultado, Sí. ¿no? De lo que ha sido el hogar. Duan, para finalizar, aquí en este programa siempre hacemos una pregunta que es obligada, ¿no? Es muy fácil, es muy sencilla, y es esta: ¿cuál es tu libro de la Biblia preferido y por qué? Proverbios, ¿Por qué? porque nos enseña Ujú, y nos da claros ejemplos de cómo quiere Dios que sean nuestras vidas. ujú. Es por esto. ¿Lees la Biblia continuamente? Sí, yo procuro y lo hago diario, en las Ujú. noches. Ujú. Todavía cargo la Biblia que me dieron por una salida misionera, Ajá, aún la cargo en mi bolsa. Entonces Proverbios es un buen. ese es tu libro favorito. Es mi libro Muy favorito. bien, ¿lees la Biblia en casa con tu gente? Sí, Ujú. pues de una forma distinta, pero estamos tratando con Lili que Lili pues se enamore de Dios, Ujú. hacer devocional, Ujú. orar juntos en la noche. Muy bien, muy bien, muy bien. Y un buen mensaje que le puedes transmitir a Lili es que Dios ya está enamorado de ella, ¿no? Sí, señor. Y de tu hijito, Sí, que es bien importante eso, para que se sientan especiales. sí.
Muy bien. ¿Quisieras agregar algo que le sirva a la gente que está viendo y que de pronto piensan que no hay esperanza en esta vida, que es difícil adquirir oportunidades, que la vida es dura? Has tenido una vida dura, pero veo hoy que has tenido una vida lograda también. ¿Quieres decirles algo a ellos? Les quiero decir que Dios es el camino y que es mirar y fijarnos en que Dios quiere lo mejor para nosotros. De que por más difícil que sea nuestro camino y nuestro andar, Dios quiere que sus hijos sean dignos del amor de Él, de que no hay esperanza perdida, de que Dios nos ama y que quiere que seamos sus hijos. Y es sentarnos y orar con fe y con amor para que Dios cambie nuestras vidas como Él ha cambiado la mía. Muy bien, Duván, muchas gracias por aceptar Juan. Esta invitación. Agradecemos que hayas sacado este tiempo para nosotros. No sabes cuánto edificas la vida nuestra y la vida de muchas personas que están viendo este programa. Gracias. Entonces, mil gracias. Recuerden esto, una cosa muy importante. En la vida lo importante no es lo que nos sucede, sino qué hacemos con lo que nos sucede, qué hacemos con lo que nos ocurre. Creo que Duván Correa es un gran ejemplo de eso. Y nuevamente, gracias a ti y gracias a todos ustedes y nos vemos en una próxima. Chao, chao. Muchas gracias.